Buenas noches a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo para Sociología 020. En esta nueva ocasión os traemos un podcast que trataremos sobre esta temática relacionada al suicidio. Y ya que nuestro canal va sobre la sociología, no podemos indagar en este tema sin mencionar al sociólogo Emily Durkheim. Para profundizar en esta temática, nuestro invitado especial para hoy será el catedrático en Política y Sociología de la Universidad de Sevilla, el señor Alejandro Mesa. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Iván. Muchas gracias por esta cálida presentación. Bueno, sí, soy catedrático en la Universidad Sevillana Pablo de Olavide. Y bueno, como tú bien comentas, autor muy interesante, Emil Durkheim, del cual hice yo mi tesis doctoral hace ya muchísimos años. Y bueno, pues espero pasar aquí un buen ratillo y tenía muchas ganas ya de visitarte. No, pues espero que sea una charla muy cálida para usted, que es toda una eminencia en este tema. Bueno, eh, lo primero que todo es, para el despistado que se meta a nuestro podcast, ¿quién es Emily Durkheim? Bueno, os lo voy a explicar muy sencillo para que quedéis bien con la copla. Emily Durkheim es sobre todo sociólogo, pero también fue filósofo y pedagogo francés de gran influencia en la sociología en el siglo XIX. Obras suyas como El suicidio, que será la que trataremos con el señor Alejandro en este podcast, es lo que la catapultó, por así decirlo, a la fama en el mundo de la sociología y a día de hoy es uno de los autores más reconocidos en este ámbito. Bien, entrando en materia, el señor Durkheim tenía tres hipótesis para la que explicaba el por qué la gente se suicidaba, ¿no? Me gustaría preguntarle a usted, señor Alejandro, cuáles eran esas hipótesis y en qué fundamentos se basaba este señor para, para la realización de este ensayo. Bueno, pues como tú muy bien has explicado, Emil Durkheim hace un cambio de mentalidad respecto al suicidio, algo que siempre se había estudiado respecto a la persona, al ámbito personal, y él hace un cambio de tuerca y lo hace desde un punto de vista social. Él tiene tres hipótesis que realmente terminan siendo cuatro, pero tres son las más fundamentales. Le voy a comentar de todas maneras la cuarta también al final de esta explicación. Bien, magnífico. Hay tres, una es la egoísta, una es la altruista y la última es la anómica. Voy a empezar con la egoísta. El suicidio egoísta, para que nos entendamos, es inversamente proporcional al grado de integración de los grupos. ¿Esto qué quiere Sí. decir? Que cuanto menos integrado te sientas con el grupo, más probabilidad de suicidio hay. Esto lo explicó muy bien con un trabajo que hizo acerca del protestantismo y el cristianismo. Y se dio cuenta, después de realizar el método científico, de que los protestantes se suicidaban más que los cristianos. También quiero destacar aquí que Durkheim era una persona atea. Quiero recordar que estamos a finales del siglo Mm. XIX, un momento en el que la religión está prácticamente en la boca de todos y que era un poco complicado poder trabajar y estudiar religiones como lo hizo también Durkheim. Total, este es el suicidio egoísta, ¿vale? Inversamente proporcional. Vámonos al Punto, siguiente. un Dígame, sí. punto, Alejandro. Este suicidio egoísta, para que nuestro público lo comprenda, se puede identificar en los suicidios que cometen muchos chavales, por desgracia, a raíz del bullying, ¿no? O de la presión, o del bullying pues a través de internet, redes sociales. Esto sería el suicidio egoísta, ¿no? Cuando una persona se siente excluida de un grupo, ¿no? ¿Se puede Efectivamente. decir así? Lo has Vale, explicado perfecto. perfectamente. Se Así es. identifica en el, a día de hoy, en el 2022, a través del bullying, ¿no? Por, Sí. para acotarlo, vale, bien, magnífico. Bueno, pues voy a seguir con el siguiente, el suicidio altruista. Eso es todo lo contrario, un giro de 180 grados al suicidio egoísta. El suicidio altruista es directamente proporcional al grado de integración de los grupos. Esto, por ejemplo, se dio en la Segunda Guerra Mundial con los nipones, que eran personas que, bueno, pues que se inmolaban contra el enemigo con tal de salvar a sus compañeros. Esto quiere decir que como estás tan integrado en el grupo, eres incluso capaz de dar tu vida a suicidarte por el bien del grupo.
Y esto, bueno, pues lo hemos visto recientemente, por ejemplo, en 2017 o en 2018, me acuerdo cuando fue, lo vimos por desgracia en la Rambla, también por la noche en Cambrils, o sea, son actos terroristas que se podrían decir, Es la figura del mártir, ¿no? Eh, efectivamente. la- el, el que da su vida por el grupo. Efectivamente, así es. Personalmente me ha gustado mucho el ejemplo que ha puesto sobre los kamikazes durante la Segunda Guerra Mundial. Y actualmente, con toda esta oleada que ha habido de terrorismo islámico en el mundo occidental, actualmente el Islam, visto desde un prisma totalmente radical y extremista, recoge este suicidio, ¿no? No pena a este suicidio porque considera que es un mártir de la religión y del grupo, ¿no? Como habían dicho antes de los atentados. Claro, tiene también usted que entender, señor Iván, que al fin y al cabo cuando una persona llega a tal punto de que da su vida por una causa, es que está totalmente integrada con el grupo. En este caso, pues bueno, a nosotros que somos europeos, pues nos toca muy de cerca el terrorismo islámico, por desgracia. Pero hay también, bueno, lo que tú has comentado, lo que yo comenté anteriormente, los nipones en Segunda Guerra Mundial. O sea, es un suicidio que parece que está más presente de lo que realmente lo es. O sea, aunque no creamos que pueda estar tan presente, en otras partes del mundo sí que lo está. Así que bueno, pues otra hipótesis que lanzó nuestro queridísimo Durkheim. Si te parece, vamos al siguiente, que el siguiente, o quiere decir algo. No, no, está todo muy, muy claro. Está de momento, quien no tenga ni la más remota idea sobre este tema, se está quedando todos los puntos. Y luego sacaremos unos gráficos que ya quien salga de este podcast puede hablar del suicidio de Durkheim y relacionarlo a todo lo que pasa hoy en día. Está siendo Segurísimo. un podcast maravilloso. Segurísimo que sí. Pues vamos al siguiente. Este es un poquito más complicado, ¿vale? Por lo tanto, quiero que todos nuestros oyentes nos escuchen bien. Si por favor, si estáis haciendo los deberes, parad de hacer lo que estáis haciendo. Por favor, prestad atención, porque este sí es un poco más complejo. El suicidio anómico, ¿vale? El suicidio anómico se produce cuando existe una ausencia de ley o una confusión en la norma, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Hay fluctuaciones económicas, ¿vale? Por lo que sea, hay una crisis, ¿vale? Bueno, pues los grupos que no se sientan integrados en ese cambio tendrán más tendencia a suicidio. Os voy a poner un ejemplo. En el crash del 29, mucha gente que lo perdió todo no se sintió integrada con el nuevo mundo y se terminó suicidando. Pues este sería un ejemplo del suicidio anómico. Bueno, ese ejemplo que has dicho, más que no se siente integrado, sino el propio sistema le empujó a esa situación, ¿no? No quisieron como tal Claro, es que al alejarse. Claro, es que al haber un cambio de rumbo y un cambio de norma tan grande, como por ejemplo el que he comentado, yo he puesto el punto de vista económico, pero podría ser en cualquier otro punto de vista. Por ejemplo, imaginémonos, ¿no? Una sociedad. Vamos a poner una sociedad ficticia, ¿vale? Una sociedad que es que todo el mundo viste de verde, ¿vale? Todo el mundo viste de verde y de repente hay una persona que de un día para otro dice, bueno, para todo el mundo vamos a vestir de rojo. Y todo el mundo dice, venga, pues vamos a vestir de rojo porque nos gusta vestir de rojo. Y hay uno que no, que quiere seguir vestido de verde. Y como todo el mundo ha cambiado salvo él, se siente fuera de esto. Y esta persona, pues, si se suicidara, podría ser considerada perdón, catalogada como un suicidio anómico. No sé si nuestros espectadores lo pueden entender, espero que. No, con el ejemplo de las camisetas, lo ha entendido, vamos, hasta un sordo. Eso no hay problema ninguno. Y entonces, antes ha comentado también que había un cuarto, pero que no se trataba tanto porque era más irrelevante, ¿no? Porque no estaba tan presente como los otros tres, ¿no? Coméntanoslo Sí, también y ya sí, bueno, termina de. por poner ya la guinda del pastel, el último sería el suicidio fatalista, que sería totalmente contrario al anómico. Si bien recordamos, el anómico se suicidaba por una ausencia de norma, por un cambio. Sin embargo, el suicidio fatalista, la persona se suicida por una norma. Es decir, porque hay una norma en la cual se implica y te indica que te tiene que suicidar. Hay muchas sociedades que no conocemos, por ejemplo en la India, podríamos decir, en las cuales cuando una persona se va a casar con otra, hay que hacer como un sacrificio. Bueno, pues ese sacrificio, ese suicidio que se hace, sería un suicidio anómico. Es muy.
muy pictográfico. Bueno, señor Alejandro, ahora vengo yo con lo que yo le doy a usted. El señor Durkheim, como bien hemos mencionado anteriormente, hizo este ensayo, esta obra, hace 200 años. El mundo en estos 200 años ha cambiado muchísimo y él, que lo vio todo desde un punto de vista sociológico, él en estas hipótesis de por qué la gente llega a este punto, pues nosotros, como buen producto del siglo XXI que somos, pues tenemos estadísticas para dar y regalar. Y me gustaría compartirle con usted varias gráficas con distintos parámetros que pondremos ahora a continuación en pantalla. Vamos a comentarlas y a raíz de lo que vamos a comentar, pues va a ir pausando y ya ustedes veis los comentarios que vamos haciendo por encima. Bien, la primera gráfica y sobre todo más importante, un mapa mundi, ¿vale? Que usted creo que la tendrá por ahí, ¿no? Sí, sí, lo estoy viendo. Es sobre la tasa de suicidio, que la hemos obtenido de Datos Macro, que es una red que reúne datos estadísticos de muchos institutos nacionales de muchos países, de Europa, de América y del mundo. Por eso es un mapa mundi. Primero, la tasa del suicidio. Y para quien lo haya pausado, los colores más oscuros es la tasa de suicidio es mayor y los colores más claros que tienen al amarillo, al verde, la tasa es evidentemente menor. Y estos colores vamos a relacionarlos con otros parámetros que serán la tasa de pobreza. ¿La gente se suicida más debido a la renta o hay otros factores que influyen? Y también la tasa la tasa de porcentaje mundial de creencias. O sea, hay muchos estados que hoy en día, como los europeos, que son la gran mayoría laicos, que el Estado no tiene una religión oficial, pero, por ejemplo, la gran mayoría de estados africanos sí tienen una religión del Estado. Entonces vamos a relacionar eso, la tasa de pobreza, la tasa de creencia y, por último, la tasa de felicidad. Por lógica aplastante, no, una persona puede pensar que mientras un país sea más feliz, pues la tasa será menor, ¿no? Pero como vamos a ver ahora en los gráficos, eh, esto no tiene absolutamente nada que ver. Claro, no siempre es Y así. ahora, señor Alejandro, le voy a poner varios ejemplos. ¿Por qué Japón, quien no lo ubique en el mapa mundi, es ese pequeño archipiélago en la derecha, si se ubica una buena tasa de felicidad según este parámetro, es un estado laico, no tiene religión oficial, por supuesto no es pobre, es una de las grandes potencias económicas del mundo, pero sin embargo la tasa de suicidio es tan elevada, es por ejemplo mucho mayor a el de nuestro país, España, que en niveles económicos no le llegamos. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué si son tres parámetros que tienen que estar relacionados directamente al suicidio, por qué hay esa varianza? ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues Iván, es muy interesante lo que nos comentas, ¿no? Muy interesante porque, claro, cuando tú ves, por ejemplo, la tasa de suicidio a nivel mundial, choca mucho que continentes como África o, por ejemplo, zonas como Sudamérica, que a priori tienen una renta más baja que otras, como por ejemplo podría ser Japón, como tú comentas, sin embargo son las que menos se suicidan a nivel mundial. Y claro, esto puede tener muchas cosas, muchos factores. Yo principalmente, y vamos a fijarnos, ¿no?, en nuestro queridísimo Durkheim, yo creo que en el caso de Japón podríamos achacarlo al suicidio egoísta, ¿no? Recordemos el suicidio egoísta, Ujú. que era inversamente proporcional, ¿no?, al grado de integración. Creo que las sociedades asiáticas son sociedades muy herméticas, son sociedades muy individualistas, y creo sinceramente que eso sí que puede afectar a que, por ejemplo, en sociedades como Sudamérica o África, que sí que son sociedades muy integradas entre ellas, aumente el riesgo de suicidio. Aunque la calidad de vida sea mayor, aunque hay ausencia de religión, pero creo que sinceramente esta ausencia de cohesión en el grupo sí que favorece que haya más suicidios en países, por ejemplo, asiáticos como Japón. También le voy a decir un caso que a mí personalmente me intriga mucho, es el caso de Finlandia, como un país que siempre está en los rankings anuales de la Unión, bueno, de la Unión Europea, no, de Europa, como del país más feliz de Europa, los nórdicos son los más felices y sin embargo la tasa de suicidio es elevadísima.
¿Se puede achacar a un tema climático, a un tema social? Esto también lo abarcó Durkheim en su obra del suicidio. Bueno, y él comentó lo siguiente. Él dijo que hubiera más suicidios en climas más cálidos que otros, en algunas estaciones o en otras. O sea, el clima decía que si había más suicidios en un clima que en otro, que no tenía que ser que el calor fuese un agente causa-efecto. Pero ahora bien, lo que tú has comentado, han pasado muchos años, por lo tanto, si por ejemplo nos fijamos en Europa, conforme vamos progresando hacia arriba, nos damos cuenta de que hay más suicidios. Y también quiere decir que las temperaturas cada vez son más bajas. Sin embargo, también recordamos el suicidio egoísta. Cuanto más subimos, las sociedades son más individuales y están menos cohesionadas. Porque no es lo mismo los bares de España que los bares de Finlandia. No es lo mismo ir en autobús en España que ir en autobús en Finlandia. Que yo personalmente, cuando estuve haciendo un estudio allí en Finlandia social, me monté en los autobuses finlandeses y es cierto que es prácticamente un tanatorio. Allí la gente no habla, todo el mundo está con su móvil. Y bueno, tú vas aquí por Sevilla en un autobús y bueno, una señora que no conoce de nada te cuenta lo que ha hecho toda su vida y que su hijo se va a casa mañana, ¿sabes? Por lo tanto, creo que el suicidio egoísta también podría explicar este fenómeno, Iván. También es una sociedad muy orientada al trabajo y, como tú bien has dicho, tan individualista, sumado a las pocas relaciones sociales que puede haber, el clima pueden llevar a esta tasa tan alta, ¿no? Efectivamente. Y ya, pues por último, ya como pequeño detalle, es África. África es un país, en su gran mayoría, musulmán. La religión de la gran mayoría de estados es el Islam. Y es, es el motivo, la religión es el motivo por el que, sin embargo, la tasa de felicidad es muy baja. O sea, hombre, son países con unas economías muy atrasadas, unas sociedades sociales, unas políticas sociales que no avanzan, que no ayudan a nadie, que la gran mayoría de países son agricultores y, sin embargo, son todos devotos del Islam. La tasa de pobreza también es la más elevada del planeta, está en África, pero sin embargo la tasa de suicidio está por los suelos, exceptuando algunos países más relacionados a Occidente, de ex colonia francesa. Los demás países, eh, Botsuana, el Congo, República Democrática del Congo, perdón, el Chad belga, Sudáfrica, incluso todos tienen una tasa de, bueno, Sudáfrica no, perdón, todos tienen una tasa de suicidios muy baja. Entonces, mi pregunta es, lo que, lo que escribió Durkheim en su obra del suicidio, se sigue cumpliendo con estas religiones que el suicidio es un pecado, a través del suicidio no irás al cielo o a cualquier lugar sagrado que te mande tu religión. A día de hoy, en el 2022, 200 años después, gran parte de la sociedad, porque en África vive muchísima gente, muchísima población del planeta, sigue con em, con esa hipótesis que lanzó Durkheim hace ya cerca de 200 años. Efectivamente, Iván. Y no solamente el continente africano, sino yo te diría también Oriente Medio. Porque es muy interesante también en aquella zona, como bien podemos observar, que hay muy poco suicidio. Y podríamos ver, por ejemplo, el tema de las mujeres, ¿no? En Oriente Medio, que prácticamente son esclavas del hombre, los derechos humanos prácticamente no se cumplen, calidad de vida bajísima, y sin embargo la gente se suicida muy poco. Y es precisamente a lo que tú comentabas, ¿no? Las religiones, por mucho que han ido avanzando las sociedades, las religiones se han ido manteniendo estáticas, ¿no? Y parece ser que ese pecado de si te suicidas no vas al cielo, pues también puede afectar mucho a las personas. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de autores como Durkheim, no hablamos de un sociólogo, hablamos de un revolucionario. O sea, hablamos de una persona que estudió el suicidio desde un prisma totalmente distinto y que 200 años después se puede seguir estudiando el suicidio con un enfoque que hizo él. Y tenemos que ver que ha habido revoluciones industriales, ha cambiado el mundo totalmente, está súper digitalizado y sin embargo los suicidios siguen siendo igual que hace 200 años. Por lo tanto, es muy interesante que, aunque las sociedades avanzan,
las religiones y sobre todo el comportamiento entre los humanos parece que siguen siendo más estáticos. Una gran conclusión a toda esta charla que hemos tenido en los últimos minutos. Bueno, señor Alejandro, hoy creo que ya hemos tratado todos los temas. Se ha quedado muy claro, como he dicho antes, quien no controlase sobre este tema del suicidio, de la obra del señor Durkheim. Hoy le ha quedado todo muy claro, porque hasta yo que tenía mis propias dudas, como le he planteado mis dudas en relación a los diferentes mapas que hemos expuesto hoy, me ha quedado todo muy, muy claro. Y me gustaría darle las gracias por compartir este ratito y esta charla con todos nuestros televidentes y, por supuesto, conmigo. Así que les doy las gracias de veras. Bueno, para despedirme, el gusto es mío, ¿no? Muchas gracias. Y antes de irme, quiero saludar a mi hija Esperanza, que si estoy aquí es gracias a ella, que me habló de ti y me dijo, oye, que hay un chaval que hace podcast con gente interesante, que está petándolo ahora mismo en YouTube. Y digo, bueno, pues venga, me voy a pasar. Y nada, ha sido un rato impresionante, me lo he pasado muy bien y bueno, que te siga yendo todo perfecto. Bueno, esto ha sido todo por Sociología 020. No olvidéis que tenéis que dar a la campanita, que sé que hay gente que no le llega las notificaciones, tenéis que dar a la campana y, por supuesto, apoyarlo con un montón de likes, compartirlo a vuestros amigos, enseñarlo en clase. Esto es oro. Este podcast de hoy es oro. Y nada, por hoy me despido. Muchas gracias por el apoyo que dais por redes sociales, por los comentarios, de verdad, de corazón. Nos ayuda, nos anima a seguir con esto. Y muchas gracias por todo. Buenas noches a todos. Hasta luego.